Bienvenidos, hoy nos metemos con algo que, bueno, que damos por sentado, la memoria. Pero, ¿es una sola cosa? ¿O son varias? Pues esa es la gran pregunta. Parece que no, ¿eh? Tenemos aquí unos textos de psicología cognitiva que apuntan a eso, a que la idea de la memoria como un bloque único, pues se queda corta. Exacto. Vamos a ver qué dice la ciencia sobre cómo recordamos, cómo olvidamos y qué significa todo esto para, bueno, para fiarnos de nuestros recuerdos. Claro, la investigación ya desde William James, ¿sabes? Hablaba de memoria primaria y secundaria. Y modelos más modernos, como el de Atkinson y Shiffrin, distinguen claramente entre memoria a corto plazo, la MCP, y la de largo plazo, MLP. Vale, MCP y MLP. La de corto plazo es lo de ahora mismo, ¿no? Lo que tienes en la cabeza. Bueno, ese almacén gigantesco, más o menos permanente, donde está todo lo demás, ¿no? Nuestra vida, conocimientos. Pero ¿cómo estamos tan seguros de que son dos cosas separadas? ¿No podría ser un continuo? Buena pregunta. La prueba más fuerte, yo diría, viene de la neuropsicología, de los casos clínicos. Hay pacientes que por una lesión cerebral no pueden crear nuevos recuerdos a largo plazo. O sea, olvidan lo que acaba de pasar hace minutos. Pero si recuerdan lo inmediato. Exacto. Pueden repetir un número, mantener una conversación, su MCP funciona. Y al revés, hay casos como el famoso paciente KF, con la MCP dañada pero la MLP bastante intacta. Recordaba su pasado perfectamente. Ah, vale. Esa es la doble disociación, ¿no? Si puedes dañar una sin dañar la otra y viceversa, sugiere que son sistemas distintos. Justo. Eso apunta a que dependen de mecanismos cerebrales diferentes. Y la de corto plazo, la MCP, si no la repasas, ¿cuánto dura? Unos pocos segundos. Poquísimo. Experimentos como la tarea de Brown-Peterson mostraron que si te impiden repasar, la información se esfuma en 15, 20 segundos como mucho. Incluso en pacientes amnésicos se ve que dura unos 7 segundos. Tampoco. Sí, esto hizo pensar que la MCP no era solo un almacén pasivo. De ahí surgió el modelo de Baddeley y Hitz en la memoria de trabajo, o MT. Memoria de trabajo. Suena más activo. Totalmente. Es como un espacio mental donde no solo guardas información brevemente, sino que la manipulas. Piensa en la RAM de un ordenador y el procesador trabajando juntos, no solo el disco duro. Entiendo. Como un taller. ¿Y qué partes tiene ese taller? Pues Baddeley propuso un ejecutivo central, que sería como el jefe de obra, el que dirige la atención, decide qué hacer. El que manda. Eso. Y luego, sistemas especializados. Uno para la info verbal, el bucle fonológico para repetir cosas en tu cabeza, ¿sabes? Y otro para lo visual y espacial, la agenda visoespacial, para imaginar imágenes o rutas. Ah, claro. Por eso es difícil hacer dos cosas a la vez si usan el mismo sistema. Exacto. Si intentas recordar una lista de palabras y a la vez escuchar una conversación, fatal. Ambas son verbales. Pero quizás sí puedes recordar la lista y a la vez imaginarte cómo colocar muebles en una habitación. Una es verbal, la otra visual. Tiene sentido. Como intentar conducir y visualizar un partido de fútbol a la vez, como contaba Baddeley. Alguna de las dos sale mal. Precisamente. Y lo interesante es que la capacidad de esta memoria de trabajo, sobre todo del ejecutivo central para controlar la atención, predice muy bien otras habilidades, leer y comprender un texto, resolver problemas, incluso la inteligencia fluida. O sea que no es solo recordar, es gestionar la información activamente. Justo. Controlar la atención es clave. Vale, muy interesante. Y si la información sobrevive a este taller, digamos, pasa a la memoria a largo plazo. Y ahí se queda grabada tal cual. Porque aquí es donde empieza a complicarse lo de la grabadora fiel, ¿no? Efectivamente. Aquí entra en juego el trabajo de Bartlett, un clásico. Su experimento con la guerra de los fantasmas. Así, el cuento ese raro que le leía a la gente. Eso. Un cuento de nativos americanos, muy ajeno a la cultura británica de sus participantes. Les pedía que lo recordaran después de un tiempo, y lo que vio es fascinante. Nadie lo recordaba literal. Lo cambiaban. Sistemáticamente. Lo distorsionaban para que encajara con sus propias ideas, con sus esquemas culturales. Omitían detalles que no entendían, añadían explicaciones, lo hacían más coherente. Para ellos. Buscaban el significado, no la exactitud. Ostras. O sea, que no es que recuperemos un archivo, es más bien que lo reconstruimos cada vez. Exacto. Usando nuestro conocimiento previo, nuestros esquemas. Y esto tiene unas implicaciones, bueno, enormes. Piensa en los testimonios de testigos en juicios. Claro. Su memoria puede ser sincera, pero no necesariamente precisa.
puede estar reconstruida. Totalmente. El significado y el contexto son cruciales. Volver a un sitio o leer algo puede disparar recuerdos. El famoso fenómeno Proust. Y el estado de ánimo también, ¿verdad? Sí, la memoria dependiente del estado. Si aprendiste algo triste, lo recuerdas mejor si estás triste. Y tendemos a recordar cosas coherentes con nuestro humor actual. Qué complejo es todo. Y luego está lo de la reconsolidación, que eso sí que me vuela la cabeza, que cada vez que recordamos algo, lo podemos estar cambiando. Pues sí, esa es la idea. Bastante reciente, relativamente. Sugiere que cuando evocas un recuerdo, este no solo se lee, sino que se vuelve temporalmente inestable, maleable. Vulnerable. Sí, vulnerable a modificarse antes de volver a almacenarse, a consolidarse de nuevo. En esa ventana se puede reforzar, debilitar o incluso mezclar con información nueva. Uf, eso abre puertas, pero también da un poco de vértigo, ¿no? Podría usarse para tratar recuerdos traumáticos, quizá. Debilitar su carga emocional en el TPT. Exacto. Hay mucha investigación en esa línea. Intentar intervenir durante la reconsolidación para aliviar el sufrimiento en el trastorno de estrés postraumático. Esos flashbacks tan vívidos. Pero por otro lado, ¿qué pasa con nuestros recuerdos más preciados? Si cada vez que los contamos o los pensamos, los estamos editando sin darnos cuenta. Pues es una posibilidad muy real. La memoria no es una grabación estática. Es dinámica, es reconstructiva. Entonces, resumiendo mucho, no hay una memoria, sino sistemas. Corto plazo o de trabajo, que es activa limitada. Largo plazo, que es enorme, pero no es una copia fiel. Exacto. Y esta memoria a largo plazo se basa mucho en el significado, en nuestros esquemas, depende del contexto, del estado de ánimo. Y lo más fuerte, es maleable. Se reconstruye y puede cambiar al recordarla. Has captado la esencia. Lo que nos lleva a una última reflexión, quizá un poco inquietante. A ver, Si nuestros recuerdos son así, reconstrucciones activas, teñidas por lo que creemos, por cómo nos sentimos, y además editables cada vez que accedemos a ellos, ¿hasta qué punto somos narradores fiables de nuestra propia vida? wow. ¿Somos los autores de nuestra biografía? ¿O somos más bien sus editores constantes, ajustando la historia sin parar? Buena pregunta para dejarla en el aire.